Bueno, en principio un gusto, tendría que haber sido esto al revés porque del 2.0, 3.0 pasamos ahora al 0.5 porque soy ya de casi la vieja guardia del peronismo. Contarles un poquito que mi actividad en la militancia política ya fuertemente se da en el año 82. Provengo de una familia peronista, mi viejo era sindicalista de la Sanitaria de la Nación. Y nos tocó, en suerte, somos 4 hermanos varones, sufrir en los momentos de la dictadura esa persecución. Tengo un hecho muy presente que fue un allanamiento a mi casa en el que derivó después en la quema de todo lo que teníamos vinculado al peronismo. Y cuando mi viejo falleció yo tenía 9 años, el más chico tenía 5 y el más grande 13, 14. Y bueno, todo eso nos quedó muy grabado y era un tema que era difícil de hablar, del 76 para adelante, sobre todo yo escuchaba putear a mi abuela mucho, pero uno no alcanzaba a razonar o entender por qué pasaban esas cosas. Y la pregunta que siempre me hacía, o nos hacíamos en realidad, porque lo compartíamos con mi hermano, era por qué éramos peronistas. Y la primera respuesta que surgía era casi como porque éramos hechos en Independiente, por una cuestión de sentimiento, de afecto. Mi casa era lugar de reunión del peronismo en la época de la campaña de Benito Fernández en el 73 y teníamos una vinculación con mis tíos y amigos y familiares en donde el peronismo, pese a las proscripciones, siempre era motivo de charla, discusión, de opinión. Y entre esas cosas que quedaron de pocos recuerdos, porque habíamos destruido la mayoría del material, quedó un libro en mi casa que fue quizás la primera puerta hacia empezar a descubrir por qué uno era peronista. Y ese libro se llamaba La Comunidad Organizada, que había escrito el general Juan Domingo Perón. Y en el año 82, después de Malvinas, se viene decididamente la necesidad de que el país retome las vías institucionales y nosotros activamos de una manera militante por los vínculos y empezaban las reuniones y había un compañero y amigo que se llama Daniel Díaz, que después fue intendente de Gel, que nos pasaba a buscar para ser partícipe de las reuniones que se hacían en ese momento en el local de la UOCRA, uno de los pocos gremios que abría las puertas para que los más jóvenes nos acercásemos a escuchar. Y había gente como don Raúl Medici, como don Roberto Ferretti, Pedro Viro, José María Ferrer Padre, muchos viejos peronistas que nosotros íbamos a escuchar qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que pasaba, y empezamos a enterarnos de un montón de cosas. Y en función de eso empezamos a indagar, a ver, bueno, cómo eran las situaciones, a vincular por qué no había pasado lo que nos había pasado. Y con el tiempo a entender que era necesario buscar material o datos que nos permitieran saber por qué éramos peronistas. Y empiezan a aparecer las charlas de formación, los viejos le decían de adoctrinamiento, en donde nos explicaban qué había pasado en la historia. Y cada uno daba su versión, como yo lo estoy dando ahora, y obviamente, como siempre digo, queda sujeto a que tengan una sana desconfianza de lo que cada uno dice, porque no soy dueño de la verdad, simplemente expreso un pensamiento, y producto también de haber estado metido todos estos años en la militancia y de aprender de los demás. Y nos generaban siempre estas charlas de adoctrinamiento la necesidad de buscar libros, de buscar elementos que nos permitieran. Hoy ustedes tienen estas herramientas, las que hacemos mención, que son fantásticas y de las cuales uno aprende todos los días. Teníamos nada más que ese pase de libros. Los viejos nos prestaban libros, muchos de ellos atesorados durante años, para empezar a saber qué había pasado. Revistas viejas, antecedentes, no había internet, no había celular, no había fax, no había... Para darle un ejemplo, nosotros teníamos un solo canal que se veía de 6 de la tarde a 12 de la noche y todos veíamos la misma programación en el pueblo y era en blanco y negro. Entonces, era muy limitada la posibilidad que teníamos en el desarrollo del intelecto y de la formación. Y con ese ida y vuelta constante que se producía, uno descubría que había escrito
José María Rosa, que había escrito gente de la talla de Fermín Chávez, y siempre vinculado a Perón, a Evita, al peronismo, a la historia, y empieza a redescubrir qué era lo que nos había pasado como nación. Y creo que es necesario siempre volver atrás para saber hacia dónde vamos. Muchos prefieren olvidar el pasado, decir que el pasado pisado y que eso no contribuye, y en realidad yo soy de la idea de que siempre hay que revisar el pasado, por más que haya distintas versiones. En ese devenir de leer mucho, llegué hasta a comprar la edición de Joseph Page, que es un yanqui que escribió de Perón de muy mala forma, de muy mala manera, pero intencionadamente con el objetivo de tergiversar todo lo que había sido el peronismo. Entonces uno va comparando, va escuchando, va debatiendo y va generando su propia idea de lo que era esa identidad. Y no dejaba de ser siempre un sentimiento, porque en realidad nace como un sentimiento, porque la Argentina había tenido vaivenes desde su propia formación, y uno se tendría que remontar después de las invasiones inglesas, cuando empieza a surgir ese sentimiento de independencia, y en realidad nosotros vivíamos presos del colonialismo de España, y que España se da cuenta de lo que era colonialismo cuando Bonaparte lo invade. Entonces esa cadena que se producía, me imagino yo en esos tiempos, con los sistemas de información que se transmitían, empieza a cambiar la cabeza, y entonces después los criollos empiezan a tomar su propio esquema de gobierno, pasa lo de 1810, pasa lo de 1816, pero en definitiva uno toma hoy real sentido del sistema democrático como herramienta, como forma de vida, y lo compara, y lo empieza a comparar en el tiempo. Y en realidad yo tengo la concepción, la idea de que el primer gobierno democrático en la Argentina es el de Irigoyen, el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, porque hasta ahí tenemos una Argentina absolutamente sesgada, dominada, colonialista, en donde distintos factores socioeconómicos que se movían en el mundo nos permitía actuar o funcionar de acuerdo a sus intereses. Y no había una autonomía del país que pensase primero para los argentinos y después para afuera. Siempre se construía, se hacía, se desarrollaba desde la infraestructura de los trenes hasta de las comunicaciones en función de los intereses económicos de los ingleses, mayoritariamente, o de los españoles en menor medida, o hasta también de los yanquis. Entonces, cuando aparece el primer gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, empieza a modificarse esa estructura en la Argentina, empieza a cambiar y se le empieza a dar más sentido y más importancia a la sociedad propia, a los argentinos. Y con falencias y con aciertos, eso empieza a caminar de otra manera. Después viene el gobierno de Marcelo T. de Alvear, que también tiene un sesgo popular importante, y viene el segundo periodo de Yrigoyen, que ya es interrumpido por un golpe militar. Y ahí se da esta sucesión de hechos que la forma más cruenta, más cruel, más terrorífica fue el golpe de Estado de 1976. En ese periodo se sucede una serie de presidentes que eran más que nada títeres, que cumplían una función de acuerdo a quien los ponía en ese lugar. Y se peleaban entre ellos, entonces se modificaban hasta que aparece un coronel en la escena política argentina que tenía la función de la tarea de la Secretaría de Trabajo, y que en base a su propia capacitación y formación militar, pero además de profundo estudio, empieza a observar una Argentina diferente. Por su propia formación, su historia, el coronel Perón tenía su pasado también en territorios nuestros, en la Patagonia, y vinculados al campo, y empieza a darse cuenta de la necesidad de que los trabajadores que ya tenían visos de organización, que ya tenían una importancia relativa, pero importancia al fin, necesitaban una mayor contención, una mayor participación, tomar decisiones, y empieza a tejer ese esquema en donde comienzan las reivindicaciones sociales, laborales y sociales, muchas de ellas expresadas por el socialismo de Palacios, por otros socialistas en la historia argentina. Y empieza a tomar de cada cosa algo para poder desarrollar un esquema diferente. Y se dan los sucesos del 17 de octubre del 45, cuando el poder económico cívico-militar en la Argentina se da cuenta el peso que está teniendo el coronel Perón, deciden
quitarlo del medio, sacarlo, creyendo que con una simple decisión de ponerlo preso y correrlo del medio, la situación iba a amainar, iban a seguir teniendo la Argentina a disposición como se venía haciendo. Y provoca el efecto contrario, digamos, da la certeza de que haberlo encerrado a Perón generaba, como había sucedido antes con otros políticos, como el propio Irigoyen, provocó una reacción impensada en los sectores del trabajo, fundamentalmente los trabajadores que después se convierten en la columna vertebral del peronismo, se dan cuenta que necesitaban al coronel Perón como estandarte de ese desarrollo y que sin él les iba a ser mucho más complejo, mucho más difícil encontrar los caminos que ya visoraban. Y se da el 17 de octubre, como lo dijo un escritor, ese subsuelo de la patria sublevada que permitía que hasta el último de los negritos del conurbano bonaerense llegasen a defender a su líder, cambió la realidad argentina. Y algunos pensadores, yo recuerdo haber leído a Arturo Jaureche, a John William Cook, que avisoraban esta situación, lo fortalecen, se dan cuenta que ese era el camino que necesitaba a partir de este liderazgo individual de ese coronel de la nación. Y otros también, pensadores, hasta con buen sentido y todo, creían que era, bueno, una cuestión de hordas, una cuestión de anarquismo absoluto. Entonces se presenta una Argentina diferente. Y se puede construir a partir de la liberación de Perón. Ahí se le asigna en la historia distintos roles a Evita también, que ya formaba parte de la vida del coronel Perón. Yo particularmente creo que tiene mucho más incidencia a los trabajadores, sobre todo los sectores de la carne, de Lesio Romero y otros compañeros, que la propia Evita. Pero bueno, se le asigna un rol importante en la liberación de Perón y él observa la posibilidad de conducir un espacio nuevo, de generar lo que después se transforma en el Movimiento Nacional Justicialista. ¿Qué pasa en ese momento? Otra vez el imperialismo, en este caso con la fuerte presencia de Estados Unidos, lo que intenta es quebrar con ese esquema, la posibilidad de que Perón no sea candidato y mucho menos de que sea presidente de la nación. Y se plantea una campaña que Perón, con muchos sectores del radicalismo, la gente de Forja, el vicepresidente de Perón en 1946, Hortensio Quijano, provenía del sector del radicalismo, se dan cuenta que podía nacer una Argentina distinta. Y efectivamente pasó eso. Efectivamente comenzó a vivirse un país diferente a partir del 17 de octubre. Comienza institucionalmente en el año 46, el 24 de febrero ganan las elecciones Perón-Quijano, derrotan a lo que se denominaba el imperialismo en la Argentina, representado por el embajador de los Estados Unidos, que era quien motorizaba toda la oposición, todo el arco opositor, y por eso lo menciono, porque después hay mucho paralelismo con lo que viene pasando en la Argentina en los últimos años. Y comienza una Argentina diferente. Y ahí es donde también valen mucho los testimonios de aquellos compañeros militantes viejos peronistas que vivieron esa época y se dieron cuenta de lo que significaba haber vivido en la Argentina hasta el 45 o hasta el 46 y de ahí en adelante. Y se da un proceso de cambio impresionante. Perón, con todo su bagaje de conocimiento, desarrolla un esquema de una impronta de una inversión en materia de desarrollo público, comienza a nacionalizar las empresas que estaban en manos extranjeras, que estaban desarrolladas y preparadas para el comercio exterior, y empieza a dar una serie de batallas en función de las reivindicaciones sociales. Y crear lo que son las bases del peronismo, digamos, con esos tres ejes de independencia económica, de soberanía política y de justicia social, que hoy siguen siendo los mismos ejes del peronismo, y que como ningún movimiento en ninguna parte del mundo se sostiene a lo largo de más de 60 años. Y Perón es el artífice de eso, pero no lo es solo, lo va construyendo, se da cuenta de la importancia que tenía la sindicalización y la participación del movimiento obrero organizado, empieza a trabajar en función de las reivindicaciones sociales y crea y desarrolla a lo ancho y a lo largo de todo el país una Argentina diferente, una Argentina que son cambios
espectaculares para cualquiera que le tocó vivir, y uno lo imagina a partir del aprendizaje, de la lectura. Pasa que, como suele suceder y como tenemos que estar atentos, se encuentran las medidas, porque siempre es tocar intereses, digamos, siempre que se toman decisiones de carácter político, que tienen que ver con lo económico, lo social, se tocan intereses. Y comienza una fuerte división en la Argentina con esos poderes económicos que tienden a hacer cualquier cosa en contra de la revolución peronista. Y llega, después de la muerte de Evita, que también logra la participación del voto femenino, por primera vez en la historia, llega la reforma de la Constitución, y en un proceso de crecimiento del peronismo llega el golpe de Estado en 1955. Perón empieza a ser acosado por distintos sectores cívico-militares, como siempre ha pasado en la Argentina, y esto también es una visión mía. Entiendo de que Perón opta por, después de los bombardeos de Plaza de Mayo y después de una serie de situaciones que ponen al país en una situación muy crítica, decide evitar la guerra civil. Perón decide evitar la guerra civil yéndose de la Argentina. Y en realidad había mucha gente dispuesta a dar su vida por Perón, como quedó demostrado después en el tiempo. Algunos no lo interprtaron de esa manera, creían que Perón debía haberse quedado, que había que haber dado esa batalla, pero que con mucha claridad después, desde su exilio en Madrid, explicaba que el poder de las armas no estaba en manos del pueblo, y por más que hubiese muchísima voluntad, muchísima gana, muchísimo compromiso para cambiar esa realidad, era muy fácil sostener al pueblo argentino a partir de las fuerzas militares y el poder de la concentración de las armas. Y vienen, creo yo, la cuestión más épica que tiene el peronismo en esta historia, que son los 18 años de proscripción. Casi 2 décadas en donde no se podía mencionar la palabra Perón, en donde todo aquel vinculado a la vida política del peronismo por simple militante era perseguido, se sufrió tortura, se sufrió cárceles, se sufrió desapariciones. Si bien tenemos, como le decía, lo más cruento después del 76, mucho antes, estas situaciones ya se daban en la Argentina. Es más, yo creo que el emblemático caso de Felipe Vallese debe haber sido quizás el más duro y cruento, porque desaparecen a un delegado sindical, muy joven, creo que tenía 21 años, y provoca toda una desencadena con las fuerzas policiales, fundamentalmente, una persecución hacia el peronismo. Y esto no pasaba solamente en los grandes centros urbanos o en Buenos Aires, donde mayor concentración poblacional había, Córdoba, pasaba también acá en Esquel. Yo les doy el ejemplo que nos contaron y que quedó graficado después en los medios. En el 55, cuando se derroca a Perón, aquí en esta esquina, que ahora está repuesto, donde se va acá, había un monumento a Evita. Vinieron entre ellos algunos militantes radicales, lo enlazaron, lo pasearon por todo el pueblo en una camioneta arrastrándolo. Y eso era todo un símbolo de lo que significaba el antiperonismo. Y después de eso, las persecuciones, las dificultades para aquellos que, por haber estado identificados por el peronismo, o no tenían trabajo, o no tenían posibilidad de acceder a ningún tipo de beneficio. Insisto, no podían cantar la marcha peronista ni mencionar a Perón. Entonces empieza otra etapa de la historia, en donde los militares, acompañados siempre por sectores civiles, van modificando las relaciones con la sociedad, siempre pensando en la Argentina hacia afuera. Se da una posibilidad cierta, porque Perón estaba proscrito, el peronismo también, con el gobierno de Frondizi, que Perón toma la decisión de acompañar para su presidencia, y le pide al peronismo que lo acompañe, y con el voto del peronismo Frondizi gana las elecciones. También Frondizi derrocado, pasa después con Arturo Illia, el peronismo ahí directamente queda proscrito, y Arturo Illia logra ser presidente de los argentinos con la proscripción del peronismo. Y también, efectivamente, cuando inicia procesos de cambio, porque en realidad eran todas hasta imitaciones, diría, de lo que el peronismo había empujado, siempre los golpes militares volvían a derrocar esas posibilidades. Y el peronismo, con su líder en el exilio, seguía organizado y seguía construyéndose. Y había compañeros que habían ideado métodos y formas
de poder estar vinculados, de seguir organizándose, de defender el lucha y vuelve, que ustedes habrán escuchado en algún momento de Perón. Fue una batalla desigual, pero fue la más fuerte de las batallas que dio en la militancia peronista. Fueron los compañeros que afrontaban situaciones gravísimas, porque imagínense que en esos tiempos no había manera de difundir las cosas, de contar qué estaba pasando, sino que estaban limitados a esa lucha cuerpo a cuerpo y de poner la cara en nombre del peronismo. La Argentina sigue avanzando en ese concierto mundial. Paralelamente pasa en distintos países de Latinoamérica que se da la posibilidad de manejo a través de la represión, del golpe de golpes militares, de instalación de dictaduras, siempre bajo la protección de los piratas británicos y de Estados Unidos, en función de proteger sus propios intereses económicos. Que no es más ni menos que eso, la necesidad de ser un imperialismo que se quedaba con tierras y con los beneficios de esas tierras en cualquier parte del mundo. Hoy sigue pasando, no es ninguna novedad cuando uno mira lo que pasa con la guerra de Afganistán, cuando quieren atacar Irak, cuando atacan Irak, cuando producen la batalla del desierto, cuando nos hablan de armas químicas, y que todo objetivo persigue el imperialismo es quedarse con los recursos, sobre todo hoy el petróleo, pero con otro tipo de recursos, destruyendo lo que tengan enfrente. Buscan las excusas, las armas, las presentan públicamente y después ejercen su imperialismo. Llega la década del 70, se producen modificaciones también en el peronismo que entiende que hay que ejercer una botella menos. Tiene que ejercer también una defensa armada, se crean grupos armados dentro del peronismo, aparece la FARC, aparece Montoneros, hasta que se da en la época de Onganía y de Lanusse la necesidad de que se tenga que reencauzar a partir de la vía democrática, porque ya era insostenible la posibilidad de que la Argentina estuviera al borde permanentemente de enfrentamientos, de hecho los hubo, y no se pudiera acomodar bajo ningún punto de vista. Se plantea la necesidad de llamadas a elecciones y generan también una ley que le impide a Perón ser candidato. Hablaban de residencia y le buscaron una vuelta para que legalmente Perón no pudiera ser por tercera vez presidente constitucional de los argentinos. Entonces las elecciones se gana con Cámpora. Cámpora asume, al poco tiempo renuncia y convoca elecciones con la vuelta de Perón. Perón ya habían pasado muchos años, digamos, no era una persona joven, tenía dificultades de salud también y tenía sus complejidades. Llega a la Argentina con la intención también de pacificarla, de buscar caminos alternativos y frenar la cuestión de la violencia. Y lamentablemente se muere, apenas en un lapso de un año, el 1 de julio del 74 falleció y deja una situación de complejidad en quién era el heredero de Perón. Y en realidad él siempre decía que su único heredero era el pueblo. Algunos sectores dirigenciales entendían que ellos debían tomar esta posta y comienza ese ida y vuelta entre sectores, facciones de izquierda y de derecha dentro del peronismo. Ya se habían puesto en marcha la AAA, ya Montoneros había aplazado a la clandestinidad, entonces había una serie de situaciones complejas que se debían resolver con las próximas elecciones. Pero bueno, fue el plato justo para que una vez más las fuerzas militares, pergeñadas y acompañadas por sectores civiles de la población y a su vez respaldadas por el imperialismo, la necesidad de que nuevamente una dictadura se hiciera cargo del poder en la Argentina. Y fue una dictadura de las más atroces de Latinoamérica. Fue una dictadura perfectamente planificada, pero ya no solamente en la represión, en la necesidad de matar al que pensaba distinto, de secuestrar, de romper con una clase dirigente, de destruir una clase dirigente, y hablábamos de sindicalistas, de estudiantes, de universitarios, de profesores, de dirigentes políticos, digamos. Había que romper con ese esquema y empieza la noche más negra a partir del 24 de marzo del 76. En función de eso, creo que todos deben haber visto desde películas o información al respecto, no tiene sentido ahondar mucho en detalles, pero
hoy también a través de la tecnología tienen la posibilidad de este análisis constante de la realidad de ese momento, hasta que llega, para mi forma de ver las cosas, Malvinas, que fue un punto importante de inflexión en las locuras que hizo la dictadura en la Argentina, y empezamos a observar otras cosas. A modo de ejemplo, cuento que en el año 78, cuando Argentina juega el Mundial de Fútbol y lo gana en la Argentina, nosotros que éramos chicos apasionados por el fútbol, incluso por esto que le decía la tecnología, acá festejábamos 2 veces porque lo escuchábamos en la radio, salíamos a festejar, al otro día llegaba el partido, lo veíamos por televisión y volvíamos a festejar. Ahí nos enteramos que existían las locas de Plaza de Mayo. ¿Y qué era eso? Y exactamente eso, unas locas que salían a protestar porque decían que en el país no había derechos humanos y en realidad era muy difícil en ese momento discernir de qué se trataba. Después, con el tiempo, con la información y con los datos, nos damos cuenta de la importancia que habían tenido esas locas en la Argentina para destaparle los ojos, no solo a la Argentina, sino también al mundo, de lo que estaba sucediendo. Sumado esa acción de las Madres de Plaza de Mayo a lo que fue Malvinas, que fue realmente también otra atrocidad, donde perdimos más de casi 600 jóvenes, entre ellos algunos conocidos que vivían acá en esta zona, que por edad y por circunstancia del lugar les tocó también estar. No soportaba más la Argentina esa realidad de seguir viviendo en dictadura. Se presenta nuevamente el sistema democrático ante la sociedad y es donde nosotros empezamos esta participación de la que les hacía mención. Y empezamos a militar en el peronismo y a vivir de cerca todo lo que significaba el sistema democrático, del cual estudiamos en la escuela. En la escuela nos contaba una profesora de apellido Di Fiori, nos contaba qué significaba un habeas corpus, pero en realidad no nos decía lo que estaba pasando con esos habeas corpus, por citar solamente un ejemplo. Es decir, nos mostraban otra realidad. Y como recién le decía un compañero militante madre que estaba amargado por una derrota, el 30 de octubre de 1983, nosotros acá en Esquel, después de haber militado ese tiempo y con la esperanza y hablar del peronismo, todo, perdíamos la municipalidad, la provincia y la nación. Es decir, comenzamos con una triple derrota muy dura para aquellos que creíamos que con el solo hecho de ser peronista y nombrar el peronismo se venía toda la buena aventura. Bueno, surgió el alfonsinismo en ese momento, el peronismo no estaba preparado para gobernar, tenía todavía enormes problemas, enormes dificultades, no había tenido el tiempo ni la formación suficiente porque además había perdido muchos de sus cuadros en la dictadura, muchos de sus dirigentes, sus militantes, los había perdido en ese proceso, digamos. El peronismo fue el que más sangre derramó en esa última dictadura. Entonces era muy difícil recomponer las situaciones para poder afrontar lo que venía. Y con esa suerte de venir de la democracia, con aquello de que con la democracia se cura, con la democracia se come, con la democracia se educa, surge una nueva generación también en la Argentina dispuesta a empezar a militar, a saber que la militancia era una herramienta para la transformación de la realidad, a los distintos partidos políticos. A nosotros nos tocó en suerte acá armar lo que se llamó el Movimiento de Juventudes Políticas, y todas las dificultades que se le generaron también a Alfonsín, producto de sus debilidades y sus acciones también, porque Alfonsín tomó decisiones fuertes que después tuvo que retroceder y que terminan con el tema de la obediencia debida al punto final. Y entré a un gobierno 6 meses antes porque era insostenible, estamos hablando de 4.500% de inflación, con un proceso en donde el poder económico volvía a imperar en la Argentina. Y a los militantes peronistas nos surge la alternativa, primero de Cafiero o Menem en la elección interna del 9 de julio, y después la presidencia de Menem, que muchos lo veíamos como el caudillo riojano que venía a concluir la revolución del peronismo. Estamos convencidos de que era el tipo que iba a empujar la revolución en la Argentina, lo que nos estaba faltando. Bueno, grande fue la desilusión de lo que nos tocó vivir y compartir durante la década del 90. Con una reelección, con el tema del 1-1 y todas las cosas que los compañeros explicaban ayer, desde el manejo del modelo económico, desde un Cavallo con plena lucidez y potestad para hacer lo que
se demandaba desde los poderes económicos internacionales, y así como en algún momento estaban las escuelas de las Américas, que era la que formaba en Estados Unidos todos los generales y militares que venían a dar los golpes de Estado en cada uno de los países de Latinoamérica para controlarlos, aparece la Escuela de Chicago, que es la formación ideológica de personas que no a través ya de las armas, sino del poder económico, empezaban a manejar los países. Democracia sí, fantástico, votábamos todo y era una democracia absolutamente formal, pero después ¿qué se hacía? Lo que decía los Chicago Boys, es decir, todos aquellos formados para seguir teniendo ese sistema dependiente de la Argentina. A esa extrema situación, cuando se empieza a caer a pedazos ese modelo neoliberal, aparece la Rúa como alternativa. Poco y nada se puede agregar, me parece que absolutamente triste los episodios que se vivieron, y otra vez la Argentina en crisis, y otra vez el cierne de la posibilidad de un golpe de Estado, de ver cómo salíamos de esa circunstancia y cuál era la alternativa, que nos tuvo a 5 presidentes en cuestión de días, pero que se siguieron normas constitucionales para poder sostener esa Argentina. Y aquello que nos había tocado vivir el proceso de militancia de la renovación del 83, del espíritu de recuperar los valores que tenía el peronismo y de pelear por ese sentido, cascoteados y golpeados por lo que fue la década del menemismo, donde era una cuestión, la militancia era una cuestión casi económica, estábamos desolados. En realidad era muy difícil conseguir compañeros que quisieran discutir política, que quisieran juntarse, que abriéramos unidades básicas, que pudiéramos debatir de los temas que estaban pasando ya no en la Argentina, en cada municipio, en la provincia. Era muy difícil ver a un joven, esta es la verdad, veíamos siempre las mismas caras y nadie quería acercarse a la política porque era una cuestión comercial, económica, sucia, que nadie se quería involucrar, pero sin embargo las cosas seguían pasando. Entonces, si nadie se involucraba, ¿quién las iba a modificar? Y aparece en escena este flaco narigón del sur, que en realidad creo que Martín contaba ayer, que lo vio por primera vez acá en este gimnasio que está acá enfrente, al cual yo también asistí, y salí preocupado, contrariamente a lo que le pasó a Martín, que me llamó la atención y me gustó. Yo, la preocupación mía, que no lo entendía hasta un tiempo después, era que había cero liturgia del peronismo. No cantamos la marcha, no había bombo, no había una sola figura de Evita y de Perón. Sí hubo un discurso, sí hubo unos posicionamientos, pero nos miramos y decíamos, ¿cómo es que se terminó el peronismo? ¿Cómo no vamos a cantar la marcha? Bueno, una circunstancia que con el tiempo empezamos a observar cómo se daba cuando Néstor llega, creo que fue el 22,6, me parece, o el 26,2, no me acuerdo el porcentual, que llega a ser presidente de la nación. Es decir, dentro de la democracia más debilitada, el presidente más debilitado de la historia del país. Y esto nos generaba también las dudas de decir, bueno, ¿qué transformación podés hacer cuando llegaste? Porque Menem lo que hace es bajarse antes de tiempo para evitar que Néstor tenga un respaldo mayor. Entonces se queda con ese 22,6 o 26,2 y lo deja suelto. Dice, bueno, es el presidente de la Argentina. Entonces uno decía, ¿de qué justicia social podemos hablar? ¿De qué independencia económica? ¿O de qué soberanía política podemos hablar si lo votó el 22% de la población? Entonces ese era el gran dilema que teníamos como peronistas y como militantes, y empezamos a ver con el correr del tiempo cómo este tipo empezaba a cambiar la realidad de las cosas, cómo había hecho alianzas estratégicas. Muchas veces se le criticaba decir, bueno, pero ¿por qué se pegó con Duhalde si Duhalde era parte? Bueno, él lo demostró con el tiempo por qué había hecho lo que hizo y por qué tenía la necesidad de hacer ese tipo de estrategias para llegar, porque si no, no llegaba, porque si no, no podía desarrollar lo que había imaginado. Y casi como naturalmente se empiezan a producir algunos cambios que todavía no molestaban a nadie y que parecía algo casi formal, hasta que se empieza a plantar. Empieza a plantear la necesidad, en materia de derechos humanos, de cambiar
ese paradigma de que lo pasado pisado, y que lo que tenía que haber era memoria, verdad y justicia. Y a muchos por ahí, teniendo en cuenta que los militares estaban ya muchos liberados, muy pocos en su condición de presos por causas, iba a ser una discusión con abogados militares. Y los medios o los sectores hegemónicos del poder económico no le daban demasiada importancia, porque decían, si nos peleamos por esto, no nos peleamos por las cosas de fondo, que es la economía y el manejo de la economía en la Argentina. Y tuvo la habilidad, con el paso del tiempo, de empezar a dar las otras batallas, que ustedes ya ahí conocen mucho más, que pueden ahondar mucho más y que les toca vivirlas también. Y dentro de esa generación de volver a las banderas del peronismo, empieza lo de la justicia social. Y hemos visto ejemplos sobrados, recién la compañera cuando hablaba de los programas de la llegada a la netbook a todos los chicos, las posibilidades de igualdad en la Argentina, estaba demostrándonos con otros tantos programas, no solo el de Conectar Igualdad, creo que hay muchísimos ejemplos que nos demuestran que la tendencia del gobierno era la justicia social. Y empiezan los procesos de desendeudamiento, empezar a discutir con el Fondo Monetario, empezar a discutir con el Club de París, y empezar a decir, muchachos, no queremos más crédito, lo vamos a arreglar con lo que tenemos, y aumentar las reservas, y cambiar la relación del aporte en la Argentina de quienes más tenían que aportar, y empezar a bajar la brecha de la desocupación con la obra pública primero, con la inversión privada después, con el desarrollo de políticas productivas. Hace poco tiempo, en realidad, la presidenta presenta Argentina 2020 con un programa de desarrollo agroindustrial. Es decir, volvemos a ver aquella Argentina de Perón. Por eso yo muchas veces discuto con algunos compañeros o gente de la política que quiere diferenciar o meter brecha entre peronismo y kirchnerismo. Y en realidad, para mi gusto, para mi forma de ver, creo que lo que empezó Néstor y está desarrollando Cristina es esa revolución inconclusa, es decir, volver a la fuente del peronismo para poder cambiar esta realidad. Que falta mucho, es verdad que falta mucho, y creo que acá viene lo más importante del aprendizaje de la historia, porque todo esto no ha sido en vano y no ha sido fácil. Hay enfrentamientos constantes, hay búsqueda de desacreditar a la presidenta y a la Argentina en el mundo, pero también tiene bases sólidas, porque ya no es solamente la Argentina, es Latinoamérica. Ayer el compañero hablaba de cuando nos querían imponer el ALCA, el Tratado de Libre Comercio, y la respuesta fue el ALBA, y la respuesta es UNASUR, y la respuesta es Mercosur, y la respuesta es Sudamérica. Entonces ha cambiado esa relación, y esto es muy importante porque ustedes están viviendo todos estos procesos de transformación en la Argentina, y si bien falta mucho por hacer, lo más importante es lo que viene, que es defender este proyecto, que no solamente ya es defender a Cristina de los imbéciles que hablan de la cicatriz o del luto, sino es defender a Cristina en el desarrollo de una ideología, de un proyecto que tiene que ver en una Argentina donde todavía no termina de instalarse la justicia social y que está camino a hacerlo. Y en una Argentina que tiene que desarrollarse la independencia económica, de vivir con lo que nosotros podemos producir para nosotros y para el resto del mundo. Y la soberanía política a partir de un continentalismo, que era el que nos hablaba Perón, en la posibilidad, él hablaba del ABC, de Argentina, Brasil y Chile, en un desarrollo macroeconómico. Hoy lo tenemos con el ALBA, con UNASUR, con montones de países que le han demostrado al mundo que se puede cambiar la realidad. Ahora, ¿cuál es la tarea que nos toca a nosotros como militantes? La defensa, el día a día y en cada lugar donde estamos. Por eso es muy importante saber qué es lo que nos pasó. No olvidar la historia, seguir con memoria, verdad y justicia. Evitar que esto vuelva a pasar. Y además, enfrentar a aquellos sectores, sobre todo de mucho poder económico, que hoy están agazapados y que no lograron reunir en el arco de la oposición o en ese famoso grupo A la destrucción de este proyecto. Pero van a volver, lo van a intentar de mil maneras. No es solamente el grupo Clarín y el monopolio que Néstor y Cristina frenaron con la ley de medios, sino todo lo que ello contrae. La posibilidad de volver a instalar otro tipo de cambio, otro manejo de la moneda, que no haya reservas, la dependencia, liberación o dependencia, decía Perón. Nos hablaba que en el 2000 nos encontrará unidos o dominados, y producto de todo lo que pasó no fue en el 2000, estamos en el 2012 y vamos camino a.
Yo lo que creo es que lo que nosotros podemos aportar desde el ámbito donde estamos, primero es la necesidad de tener conocimiento. Me parece que estas charlas que hemos tenido, yo he aprendido un montón de cosas que no es fácil a mi edad y por los cambios tecnológicos tener como conocimiento, pero la idea es esa, es compartir para seguir creciendo. No tener miedo a la discusión, no tener miedo al debate, abrir las puertas, discutir. Muchas veces, por el hecho de estar mucho tiempo, creemos que las sabemos todas y en realidad, como decía ayer la compañera Nancy, muchas veces terminamos metiendo la pata a los grandes, involucramos a los más jóvenes. Y en realidad lo que tenemos que hacer es una sola cosa. Si hay un joven que tiene ganas de participar, tiene que tener la puerta abierta y el mismo derecho de acción y de participación que el más avesado viejo peronista. Porque me parece que esa es la forma que podemos construir. Y en la divergencia de pertenencia, porque algunos estamos en un lado o en otro, saber si estamos de ese continente que nos hablaba Perón. Porque con ese continente y ese contenido nosotros sabemos que vamos hacia un mismo lugar. Después nos sentimos más cómodos en la cámpora, en colina, en lo que sea, el ámbito donde uno tiene más amistades, más, pero sabemos que estamos apuntando a un proyecto. Y que ese proyecto, yo no creo que pase mucho tiempo más en que van a aparecer los bombardeos del 55. Van a tener otra forma, no van a ser militarizados, no van a ser con ningún tipo de uso de arma de guerra, pero van a tener otros medios. Y esto es lo que hablamos de la comunicación, de la tecnología, van a ser herramientas que también van a ser usadas por el enemigo. Creo que tenemos que tener en claro que aquello de romper con el imperialismo, de ser independientes, de tener justicia social, es lo que nos va a dar cada día un paso más. Falta mucho, todavía hay desigualdades, se han bajado las brechas, así como pasó en la desocupación, también pasa en la brecha entre los más y los menos, pero todavía falta. No nos podemos dar el lujo de terminar esta gestión y que haya analfabetos en la Argentina. Tenemos que tener esos desafíos de iniciar cosas nuevas para favorecer sobre todo a aquellos que menos tienen, menos posibilidades tienen. Porque eso, el saber, el conocimiento, nos da el mejor o la mejor de las herramientas para dar esa batalla. Por eso yo les agradezco profundamente que hayan decidido juntarse, el trabajo que hace Martín con todo el grupo en Buenos Aires, de Martín, del otro Martín Escalona en Esquel, de todos los compañeros que han venido, de Madryn, de Comodoro, de Rawson, de Waljaina, de José San Martín, porque entre ustedes comienza un vínculo que, si están dispuestos, va a ser indestructible, que es pelear por un mismo proyecto. Creo que eso es el desafío que viene, seguir con esta brecha que nunca termina. Uno puede formar y capacitarse permanentemente y empujar a este proyecto nacional y popular en todo el continente. Por lo cual reitero mi agradecimiento y quedo a disposición de ustedes.